Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad de estar congregado con mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por toda la tecnología moderna que nos permita estar en línea juntos para poder escuchar la predicación de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche de manera especial por todas las personas que estarán con nosotros en el culto, Señor, que todos podamos tener un corazón abierto, que podemos, Señor, acercarnos a tu trono, Señor, en una condición donde podemos, Señor, tener oídos para oír y luego tener, Señor, un corazón para obedecer. Señor, te pido en esta noche que esta transmisión, Señor, sea estable para que el mensaje llegue a la gente. Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, bendiga a lo que es este culto y también la voz del predicador, Señor, que él pueda ser guiado por tu Espíritu, Señor, y que él pueda predicar con el poder de Dios, Señor, al pueblo de Dios y a todas las personas que están sintonizadas. Muchas gracias por la oportunidad, Señor. No hay nada en nosotros, Señor, pero contigo todo es posible. Confiamos, Señor, que tu palabra va a cumplir su propósito en las vidas de todos los oyentes, Señor. Señor, te rogamos en esta noche por las peticiones, Señor, ya mencionadas, la joven Morgan que está en recuperación de un accidente grave. Muchas gracias que ella está mejorando, Señor, y te pedimos, Señor, por ella y por una recuperación total en cuanto a su salud. Te pedimos también por Moisés, el vecino de Gaby y Ari, Señor, que tú lo consuelas en su tiempo de necesidad en lo que es la partida de su padre. Te pedimos también por el vecino de Noel, por Ronnie, Señor, por su hermano que está enfermo con el virus y por su papá que tuvo el problema de la fractura, Señor. Te pedimos por cada una de esas situaciones, Señor. Bendice el gobierno, Señor, en cuanto a lo que es su responsabilidad de tomar decisiones para el bienestar de los ciudadanos aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, nuevamente que tu nombre, Señor, sea alto y sublime y también que te glorifique, Señor, en todo lo que se haga aquí en esta noche. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de mi parte, es un gran gozo, un gran honor tener colaboradores en el ministerio y uno está aquí esta noche, el hermano Vladimir. Doy gracias a Dios por lo que él está haciendo en su vida y por esta oportunidad que le ha dado para compartir el mensaje. Así que voy a apagar el micrófono mío y prender el tuyo y el resto del tiempo es suyo. Dios te bendiga. Amén, amén, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted y a su familia. En verdad, gracias a Dios por su vida, por los suyos, por su llamado y sobre todo por su fidelidad al servicio y a la obra del Señor. Para mí es gratificante, verdaderamente, poder ser dirigido por un líder espiritual como usted y en verdad le debo mucho en mi vida espiritual, totalmente. Si estoy aquí hoy día, de pie en los caminos del Señor, usted tiene que ver mucho con eso y agradecido, pastor, como siempre. Bueno, mis hermanos, ya cerramos el paréntesis. La semana pasada hablamos del Día de las Madres, significado de las madres, pero hoy regresamos una vez más a nuestra serie de estudio y de predicación expositiva en Romanos capítulo 11. Hoy vamos a leer el versículo 25 al 27. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Hoy veremos dos versículos que tienen
muchas verdades contenidas, que tiene mucha luz que arrojarnos a nosotros hoy día. Voy a leerlo, dice así, el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Como ustedes saben ya, el tema que está predominando estas enseñanzas del capítulo 11 es en sus propósitos redentores. Y les recuerdo brevemente que este tema está en sí basado en el último versículo de en el último versículo de este capítulo 11 totalmente, porque vemos a un Dios allá en su eternidad tomando decisiones en su beneplácita voluntad. Tenemos un Dios en la eternidad ya ejecutando totalmente lo que su voluntad dentro de sus atributos Él ha querido. Y por decirlo así, todo está enfocado en la salvación del hombre. Todo da para la salvación del hombre, pero ese es el final de la meta, pero el propósito por encima de la salvación del hombre es su propia gloria, nos dice él, para su propia gloria. Ese es el propósito de manera general de todo lo que era hecho, lo hace para su propia gloria. Entonces, ese es el tema de esta prédica. En sus propósitos redentores, esta es la tercera parte de esta prédica, en sus propósitos redentores, la tercera parte. No sé si usted jugó o armó, o mejor dicho, armó un rompecabezas alguna vez. No sé si están familiarizados con lo que es un rompecabezas. Imagino que sí. Yo nunca lo he jugado, pero sí lo he visto y sé lo que es. Algunas personas han tenido la virtud de poder armar el rompecabezas a pesar de lo difícil que es. No lo he jugado, pero sé que es difícil totalmente cuando le ponen todas esas piezas ahí para que usted tenga la responsabilidad, el deber de armar cada rompecabezas, poner cada rompecabezas en sus manos. Ahora bien, por otro lado, otros no han podido armar el rompecabezas. De la misma manera, mis hermanos, hoy día la iglesia de Cristo tiene un papel preponderante en armar ese rompecabezas que alude a la manifestación de la agenda de Dios en todas las edades, en todos los tiempos, para revelarnos sus propósitos. Y justamente esa es la verdad central del mensaje de hoy. Es descifrando los misterios de Dios a través de la revelación progresiva de su palabra. Descifrando los misterios de Dios a través de la revelación progresiva de su palabra. En esto, todos los estudiosos de la palabra de Dios están de acuerdo. ¿En qué? En que Dios no reveló toda su verdad en un solo momento ni a una sola persona a través de la historia. Dios no reveló toda su verdad en un solo momento ni a una sola persona a través de la historia. Ya hemos visto desde el capítulo 9 cómo Pablo ha venido mostrando el trato de Dios en el primer siglo con el remanente, con los israelitas, y a la misma vez la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios,
hoy día la iglesia de Cristo. Precisamente en el texto de hoy nos encontramos con las piezas que hacen falta para nosotros armar el rompecabezas y así poder comprender mejor los propósitos de Dios a través de la historia y cómo esta va a culminar. De algo podemos estar seguros, que esto va a culminar todo para su propia gloria. De eso sí podemos estar seguros, de que va a culminar para su propia gloria. En consecuencia, hoy estaremos viendo cuáles piezas Dios determinará para que sea armado el rompecabezas. ¿Cuáles piezas Dios determinará para que sea armado el rompecabezas? Pero sobre todo, lo más importante aún para nosotros hoy día es que podamos entender cuál es nuestra participación en el desarrollo de esta trama. No es que, sí, sabemos que todo va a terminar para la gloria de Dios, pero ¿qué papel juego yo como individuo? O más bien como iglesia, o más bien si no soy creyente, como inconverso, como no creyente, dentro de esta trama, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra participación en el desarrollo de esta trama? Y justamente esa pregunta me gustaría que la abrace, que la tome para ti, te pregunte ahora mismo, ¿cuál es personalmente mi participación en la revelación progresiva de Dios? ¿Cuál es mi participación en la revelación progresiva de la palabra de Dios, de la verdad de Dios? Es importante nosotros poder saber, entender y aplicar estas verdades. ¿Por qué? Para que de lo contrario no nos pase como a los líderes religiosos del primer siglo, que por no poder armar el rompecabezas, las consecuencias fueron que crucificaron al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, el libertador que ellos tanto estaban esperando. Ahora bien, ustedes podrían decir, pero bueno, hermano, es verdad, él tenía que morir crucificado en una cruz. Es cierto, pero esos que lo crucificaron podían evitarlos, podían ser otros. Si yo estuviera ahí, yo no quisiera hacer eso. Yo no quisiera hacer eso totalmente, aunque él tenía que morir en la cruz. Yo no quería ser ese instrumento que lo crucificara al Hijo de Dios. Entonces esos líderes lo crucificaron porque no pudieron armar el rompecabezas. Por eso crucificaron al Mesías, al Salvador, a ese libertador que ellos tanto estaban esperando, simplemente por no poder armar el rompecabezas de la verdad de Dios. Así que contemplemos la verdad general de esta exposición. La verdad general es conociendo el misterio. Conociendo el misterio. Conociendo el misterio, yo tengo 3 subdivisiones que no la voy a desarrollar en el transcurso de la prédica, pero sí quiero que la veamos como ese es el misterio que yo quiero hablar en esta noche. Entonces, la verdad general es conociendo el misterio, 2.a, endurecimiento de Israel en parte, B, la plenitud de los gentiles, y C, todo Israel será salvo. Punto y coma, porque vendrá de Sión el libertador. Gustaría repetirle esto para tenerlo más claro. Conociendo el misterio, 2.a, endurecimiento de Israel en parte, B, la plenitud de los gentiles, y C, todo Israel será salvo, punto y coma, porque vendrá de Sión el libertador. Me gustaría acercarme una vez más al texto esta noche, a los versículos 25 al 27, para que veamos estas verdades ahí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Abracemos esta palabrita ahí. Este misterio. Dice el apóstol, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos. Dice
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahí está la revelación de ese misterio. Segundo, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está la segunda verdad que ya la vimos. Dice el versículo 26, y luego de que pase el endurecimiento de Israel en parte, y luego haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el apóstol, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Israel no será salvo así por así, como muchos hoy día han planteado totalmente. Israel será salvo, dice, porque vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, cuando Jesús quite sus pecados, de una u otra manera, ellos van a reconocer al Mesías, al Hijo de Dios. Ok, mis hermanos, entremos en materia. Lo primero que debemos entender antes de entrar en desarrollo es qué significa este misterio al cual Pablo hace mención. O más bien, ¿qué es un misterio en la palabra de Dios? Para así decir, para así nosotros poder asimilar mejor el desarrollo de estos versículos, de esta unidad de pensamiento aquí en Romanos 11. Tengo dos definiciones de qué es un misterio y básicamente dicen lo mismo, pero en otras palabras, y quiero que la veamos las dos simplemente para que entendamos la idea. Un misterio es una verdad oculta en la mente de Dios y revelada a los hombres en una época posterior. Le voy a repetir esa definición de un misterio. Un misterio es una verdad oculta en la mente de Dios y revelada a los hombres en una época posterior. Otra definición que básicamente dice lo mismo es, un misterio es una verdad que en el pasado ha estado oculta del pueblo de Dios, pero ahora ha sido revelada. Un misterio es una verdad que en el pasado ha estado oculta del pueblo de Dios, pero ahora ha sido revelada. Básicamente, estas definiciones nos dicen lo mismo, pero personalmente me quedo con la primera definición, porque en la palabra de Dios lo vamos a ver más adelante, que esa verdad estuvo oculta en la eternidad totalmente. Y esa fue la primera definición, que es un misterio, es una verdad oculta en la mente de Dios, y revelada a los hombres en una época posterior. Por eso en el verso 25, el apóstol Pablo se está refiriendo al misterio, es decir, a esa verdad oculta en la mente de Dios, pero ahora ha sido revelada a los hombres por medio de su palabra. Me gustaría que nos traslademos a Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, para que veamos conceptualmente ahí qué es el misterio o este misterio. Romanos capítulo 16, justamente en ese mismo libro, versículos 25 y 26. Dice el mismo Pablo, quien nos habla en el capítulo 11, él mismo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Escuchen, él dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Voy a repetir esta parte aquí en el versículo 25. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora. Ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Wow.
hasta los últimos. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este misterio, esta verdad revelada que estaba oculta en el pasado, nos dice el apóstol Pablo, no podía ser ignorada, o sea, no se podía dejar pasar por alto, llegando a serle conocida por los gentiles al recibir a Cristo allí en la iglesia en Roma. Quienes, según el contexto inmediato aquí en estos capítulos 10, 11, el apóstol Pablo dice en el versículo 18 y el versículo 20, no lo voy a leer, del capítulo 11, aquí este contexto inmediato, nos muestra que los gentiles estaban mostrando un espíritu de jactancia, de superioridad sobre los judíos en general, como si ellos, los gentiles, eran elegidos por algún mérito humano y los otros no. Y ciertamente ellos, los gentiles, necesitaban conocer y entender este misterio específicamente, exclusivamente, esta verdad revelada. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué necesitaban ellos conocer este misterio al cual Pablo aquí hace mención en el versículo 25? Bueno, el apóstol Pablo lo dice en el versículo 25. ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ese es el propósito para ello, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Parece ser que el desconocimiento de este misterio podía producir soberbia, orgullo en el corazón de los gentiles allí que componían la iglesia en Roma. Y por ello no poder armar el rompecabezas de Dios. Estos eran los resultados. Soberbia, orgullo en el corazón de ellos. Justamente por no poder armar el rompecabezas de Dios y no saber distinguir los tiempos y la revelación progresiva de la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, hoy día vemos muchos así, simplemente por una falta de conocimiento de la verdad revelada de Dios. Y creo, no sé, pastor, si mal no recuerdo, creo que vi el mensaje del sábado predicado por usted y habló acerca de la relación del creyente y la palabra de Dios. Y justamente, mis hermanos, justamente por nosotros desconocer lo que este manual inspirado, esto nos puede llevar a la soberbia, al orgullo, como a esos gentiles en el primer siglo. Simplemente es obvio por no conocer la palabra revelada, la consecuencia es que no podemos distinguir los tiempos y la revelación, el actual de Dios, de su voluntad progresiva para nosotros. Este misterio, Pablo lo describe en tres fases y ya lo vimos. En tres fases. Primero, el endurecimiento de Israel parcial intemporal. Obvio. Esto es en los planes y en los tiempos de Dios, que Israel estará así, endurecido, parcial, intemporal. El tiempo no lo sabemos. Los días no los tenemos contados. Este misterio, Pablo describe su segunda fase, dice, luego vendrá la plenitud de los gentiles. Luego del endurecimiento de Israel parcial y temporal, que eso en el tiempo de Dios, que es parcial y temporal, no es nuestro tiempo, dice que luego es la plenitud de los gentiles. Tercero y por último, la revelación de este misterio, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Es importante describir todo Israel será salvo porque en el hecho de decir todo Israel será salvo
no nos deja, no nos explica nada más bien. Entonces yo le puse ahí punto y coma, porque vendrá de Sión el libertador. Es bueno identificar que Israel será salvo por la obra de gracia que nuestro Señor Jesucristo hará en Israel nacional. No es por algo de que, no es por algo étnico, no es por algo subjetivo a ellos como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y a través de la historia. Esto es como todos nosotros, por fe, por la gracia de Dios. Entonces, el versículo 26, no nos olvidemos que dice, porque vendrá de Sión. Esa es la causa por la cual todo Israel será salvo. Es porque vendrá de Sión el libertador. No es porque ellos son mejores que los gentiles o que se merecen la salvación así por así. Ahora bien, ¿qué significa la revelación de este misterio para nosotros hoy día? ¿Qué papel jugamos nosotros al saber esta verdad revelada? Sí, ya le expliqué aquí el panorama, el texto. Pero ¿qué significa esta revelación de este misterio para nosotros hoy día? ¿Qué papel nosotros desempeñamos en esta verdad revelada? Por así ilustrarlo, así como un jugador titular tiene una participación determinante en su equipo, asimismo, todos nosotros hoy día tenemos una responsabilidad de discernir en que en este tiempo, en esta época, es nuestro turno en la agenda de Dios. Todos nosotros tenemos una responsabilidad de discernir que en este tiempo, en esta época, es nuestro turno en la agenda de Dios. Abro un paréntesis para decir como gentiles. Como gentiles. Por lo tanto, si no sabemos qué papel jugamos en esta trama, hoy día, lamentablemente, estamos expuestos a que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a buscar a su iglesia y por no estar preparado para su participación, usted se quede sin Cristo. Donde lamentablemente experimentará la santa ira de Dios que será manifestada a toda la humanidad presente por medio de la gran tribulación. Esas son las consecuencias de nosotros no entender este misterio, esa verdad revelada. Me gustaría leer algunos textos relacionados a esta declaración. Mateo capítulo 24. Me gustaría que vayamos allí y nos vamos a quedar ahí por unos momentos. Incluso voy a esperar a que lo busquen porque quiero que veamos ahí el contexto en Mateo capítulo 24. Sobre lo que pasará a todos aquellos que desconozcan este misterio, esta verdad revelada de Dios hoy día a través de su palabra. Ok, Mateo capítulo 24, vamos a ver el versículo 3 primero. Dice así el versículo 3. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Me gustaría que saltemos a los versículos 21 y 22. Los versículos 21 y 22 dice, ellos le hacen una pregunta en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El versículo 21 Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie
sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow, esto es una hipérbole, mis hermanos, para que veamos lo trágico que serán esos días, esos tiempos, que si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero sabemos que no será así, que Dios va a salvar a muchos en esos días, muchos de sus escogidos. El versículo 44, el versículo 44, oigan el llamado para los que desconocen la verdad. Miren este llamado incluso para los que tienen la verdad. El versículo 44 dice, por tanto, esto es como la conclusión, lo que determina lo que se ha dicho. Por tanto, ¿qué dice? También vosotros está preparados. Está preparado. Miren, de la única manera que podemos estar preparados es conociendo este misterio, conociendo esta verdad. Por eso justamente este es el principio y la verdad espiritual de esta noche, conociendo el misterio, conociendo esa verdad oculta de Dios revelada a nosotros hoy día. El llamado es, está preparado. Me gustaría que veamos otro texto en Apocalipsis capítulo 6. También ahí vamos a ver el panorama. Apocalipsis capítulo 6. Los versículos claves son el versículo 15 al 17, pero me gustaría que veamos el desarrollo aquí de estos versículos. Aquí los sellos están siendo abiertos, liberados. Entonces, me gustaría que leamos el versículo 2, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Simplemente por arribita dice Juan hablando, y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Así sucesivamente, vemos el versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello. También el versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello. El versículo 9, cuando abrió el quinto sello. Y así sucesivamente hasta el versículo 15. Mire qué dice el versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, oigan, y todo siervo y todo libre, mire qué dicen, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y qué dice? Y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mis hermanos, si en verdad utilizamos el método de interpretación literal de la palabra de Dios, yo creo que estos versículos literal tienen sentido para nosotros. Por lo tanto, esos versículos me hablan de una ira venidera a toda la raza humana. Y justamente la gran tribulación apunta a la manifestación de la ira de Dios sobre el mundo, sobre todos aquellos que no le conocieron en esos momentos. Esto podrían ser los resultados en tu vida por no conocer el misterio de Dios. ¿Dónde
podría experimentar la santa ira de Dios que será manifestada. Por lo visto, es decir, viendo el contexto histórico, viendo la historia, yo puedo decirle que estamos actualmente, escuchen esta verdad, mis hermanos, estamos actualmente en el proceso avanzado del endurecimiento de Israel en parte intemporal. Como le dije, no sabemos los días, no sabemos el tiempo. Si nosotros vamos a escuchar el tablazo, ¡pam! Y ahí vamos a determinar que se cumplió. Pero, escuchen esto. Yo puedo decirle que estamos actualmente en el proceso avanzado del endurecimiento de Israel en parte. ¿Por qué, Vladi? ¿Por qué tú confirmas esto? Bueno, ya hace, 2000 años de esto. En el siglo I, Dios ejecutó su plan del endurecimiento de Israel cuando el Mesías vino. Ya hace 2000 años. Para nosotros es mucho tiempo. Para Dios, como dice Pedro, 1000 años es como un día para el Señor. Es para nosotros que hace mucho tiempo. Pero humanamente, estos 2000 años representan algo significativo para nosotros en el endurecimiento de Israel en parte intemporal. Como puede ser mañana, puede ser pasado mañana, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el proceso está avanzado. También, mis hermanos, nosotros estamos actualmente en el proceso de endurecimiento de Israel. Esa es la realidad hoy día. Israel tiene el corazón endurecido, ya ha pasado tiempo, están avanzados. Ahora bien, también hoy día estamos en el proceso avanzado de la plenitud de los gentiles. Hoy día estamos en el proceso avanzado de la plenitud de los gentiles. Miren, ni cuántos gentiles sí, porque yo soy un gentil, ni cuántos gentiles hemos aceptado a Cristo desde el primer siglo hasta ahora. Miren, la cantidad es innumerable. La cantidad es innumerable. Yo podría buscarle a usted y darle una sumatoria totalmente de cuántos gentiles convertidos equivalen a toda la población de la humanidad. Lo único que le puedo decir en un lenguaje hiperbólico es que la cantidad es innumerable. La cantidad es innumerable. Por eso el proceso de la plenitud de los gentiles está avanzado. Eso debe producir temor en usted, eso debe producir temor en nuestra vida. Por lo tanto, cada día que pasa, mis hermanos, estamos más cerca de la restauración futura de Israel nacional. Cada día estamos más cerca de la restauración futura de Israel nacional. ¿Qué implica esto? Esto implica que el fin de los tiempos se está acercando. El fin de los tiempos se está acercando. Cada día más son menos los días que faltan para que este misterio, esta verdad revelada para nosotros hoy día, sea cumplida definitivamente. Por lo tanto, ¿qué usted espera para venir a Cristo? ¿Qué usted está esperando para venir a Cristo? En verdad no es mi intención al decir esto, pero por así decirlo, por así ilustrar un cuadro, ¿qué pasaría si hoy el último gentil recibe a Cristo? ¿Qué pasaría si hoy el último gentil recibe a Cristo? Usted sabe qué pasaría, que se va a completar
la plenitud de los gentiles. ¿Y usted sabe qué implica eso? Que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y lamentablemente usted no podrá hacer nada, hermano. Simplemente ser receptor de la ira, de la santa ira de nuestro Dios. Y estas palabras no son para inculcarle temor. Estas palabras no son para que usted se sienta temeroso, no. Estas palabras es para que usted vea que Dios le ha revelado su verdad y produzcan en usted la salvación futura totalmente de la manifestación de la ira de Dios. No tienen que buscarlo, pero segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. El contexto aquí era que en los tiempos de Pedro habían burladores, amadores de sí mismos, que andaban según su propia concupiscencia. Y en el versículo, si mal no recuerdo, en el versículo 3 del capítulo 3, Pedro asume que ellos dicen, ¿dónde está el avenimiento? Ellos se estaban no burlando en sí, pero ellos estaban echando de menos el avenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro le dice, miren, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, ustedes la tienen por tardanza. Pero ¿qué dice Pedro? Si Él no ha venido, Él es paciente para con nosotros. ¿Qué dice? No queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todo lo que era en su gracia va a salvar para que completen la plenitud de los gentiles, dice Pablo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor Jesucristo no ha venido, ha sido porque falta tú. Hace falta tú. Si el Señor Jesucristo no se ha manifestado, hace falta tú en la plenitud de los gentiles hoy día, para que se complete así la plenitud de los gentiles y así todos procedan al arrepentimiento y será ahí que Él se manifestará por su iglesia. Escuchen, el Señor nos la está poniendo así en bandejita, fácil. ¿Qué más necesitamos para saber de los acontecimientos futuros, de esta verdad revelada? El Señor nos la está poniendo fácil, revelándonos lo que va a acontecer, cómo va a terminar esta trama. Yo le pregunto a usted que nos escucha, ¿será usted como aquellos hombres en los tiempos de Noé que ignoraron la verdad revelada de Dios a través de la predicación de Noé, de que el mundo será destruido con agua? ¿Será usted ese tipo de personas, ese tipo de gente en los tiempos de Noé que ignoró la predicación de Noé, una predicación que manifestaba la revelación de Dios? Yo me imagino que usted sabe muy bien cómo terminó esa historia y no terminó muy bien. Esperemos que hoy día, si pasa lo mismo, solo que en otro aspecto, usted no sea como esa gente en los tiempos de Noé, que rechazaron el mensaje que podía salvar sus vidas. O si vamos más adelante a la historia, espero que usted no sea como la gente del primer siglo, como los judíos del primer siglo, que recibiendo al Mesías, al Hijo de Dios encarnado, al Salvador del mundo, lo crucificaron como a un anatema, como a un maldito. Tal vez usted podría argumentar o podría estar pensando que esos fueron otros tiempos, otras gentes, y que Dios ya no volverá a destruir la tierra. O más bien usted podría decir, bueno, yo no soy tan malo como para crucificar a alguien, mucho menos al Hijo de Dios. Si todo esto le pudo pasar literalmente a nuestros antepasados en otros tiempos,
porque no podría pasar a nosotros hoy día. Porque no nos podría pasar a nosotros hoy día. La diferencia está en que debemos conocer y obedecer lo que Dios ha revelado para que no nos pase como a ellos. Debemos conocer y obedecer lo que Dios ha revelado, su misterio, sus verdades que estaban ocultas, pero que hoy día nos la revela por medio de su palabra, la Biblia, para que así podamos entender lo que sucederá en nuestra época, en nuestros días y con nosotros. Así como Noé y su familia conocieron y obedecieron la verdad revelada de Dios, los resultados fueron que se salvaron. Así como algunos judíos, la minoría en los días de Jesús conocieron y obedecieron la verdad revelada de Dios a través de Jesús, los resultados fueron que Jesús le dijo a uno de ellos, hoy estará conmigo en el paraíso. Asimismo, nosotros hoy día podemos ser salvos de las consecuencias desastrosas que será sobre aquellos que no pudieron armar el rompecabezas, que no conocieron ni obedecieron la verdad revelada de Dios para nosotros hoy día. Me gustaría terminar con este texto. Me gustaría que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Ya hice mención de algunos versículos, pero me gustaría que veamos allí la exhortación, la amonestación del apóstol Pedro a sus lectores. Vamos a ver allí el panorama justamente sobre estas verdades. Dice Pedro capítulo 3, vamos a ver el versículo 3 y el versículo 4. Dice así, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. El versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida, de su segundo regreso, de su advenimiento? Quiero decirle algo personalmente a usted que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo. Yo espero que hoy día usted no sea de esos burladores que Pedro dice que vendrán en los posteriores días, que dirán, ¿dónde está la promesa de que Él vendrá? Yo espero que eso no sean sus pensamientos, que ese no sea usted. Me gustaría que saltemos a los versículos 7 al 10. Los versículos 7 al 10. Vemos aquello ahí que Pedro está identificando a esos burladores, echando de menos la verdad revelada de Dios. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, escuche bien, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire, no soy yo que lo digo, pero lo dice la palabra de Dios. Y la perdición de los hombres impíos, justamente esos burladores, esos que andan conforme a sus concupiscencias, el fin de ello, dice Pablo, guardado para el fuego en el día del juicio. ¿Por qué esto? Dice Pablo, por la misma palabra, Pedro está recalcando ese misterio, esa verdad revelada, se va a cumplir, se va a manifestar al pie de la letra. Veamos el versículo 8, dice, mas, oh amados, refiriéndose a sus lectores cristianos, no ignoréis esto. Wow. Lo mismo que Pablo dice
en Romanos 11 a la iglesia que no ignoren este misterio. ¿Qué Pedro le dice a sus lectores? Amados, no ignoréis esto. No ignoréis esto. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto es un símil, una comparación de que en los planes de Dios, mis hermanos, no hay ese orden de tiempo, de espacio y de masa como para nosotros. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Y lo que Pedro quiere ilustrar aquí con ese símil en el versículo 8 es de que, miren, para nosotros puede ser mucho tiempo, para Él puede ser ahora mismo un día y ya. Se puede cumplir ahora mismo, mis hermanos, su palabra, su revelación, su venida, su misterio. Él no retarda su promesa. Él no retarda su promesa. Pedro está contrarrestando el versículo 4, la pregunta de ellos que dice, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Eso es lo que dice el versículo 4, pero el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, esos burladores, esos impíos, la tienen por tardanza. Dice él, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Veamos el versículo 10, pero, los pero siempre son negativos, pero, sabemos que él va a venir, pero, dice Pedro, el día de él será como un ladrón en la noche. Ustedes saben algo, lo importante, yo creo que es, no es que él venga como un ladrón en la noche. Eso no es lo importante en el texto. Lo importante en el texto, lo vamos a ver, es que nosotros estemos preparados para cuando ese ladrón venga en la noche. Eso es lo importante para nosotros. Porque mire qué dice el versículo 14 y 15, que aquí era donde yo quería llegar. El versículo 14 y 15. Por lo cual, oh amados, ¿qué dice Pablo? Estando en espera. Es el llamado, perdón, Pedro, es el llamado para nosotros. Estando. Una palabra que me engerunde, una participación continua. Mientras no suceda esto, yo tengo que estar esperando. Yo tengo que estar en espera ¿de qué? De estas cosas. De la manifestación de la verdad oculta de Dios. Del cumplimiento de estas verdades. ¿Qué dice él? Procurar con diligencia ser hallado en él, sin mancha e irreprensible, en paz. Esa es nuestra responsabilidad. Ya conocemos el misterio, ya conocemos esa verdad revelada de Dios. Ahora nuestro deber es esperar pacientemente y sabiendo de que esa espera es porque Dios está salvando a aquellos que en su gracia Él ha querido salvar. Que no es una espera que Dios está desperdiciando el tiempo, que Dios quiere que suframos más en esta tierra. No. Si Él no ha venido es porque está esperando justamente por ti para salvarte. El versículo 15, él dice lo mismo también. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿qué dice? Es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que, habiendo visto en retrospección cómo la verdad oculta de Dios, su misterio, ha sido revelada hoy día para nosotros, para conocerla y obedecerla, para nuestra salvación preventiva de los diferentes sucesos que acontecerán en los últimos tiempos, que forman parte de los propósitos soberanos
y redentores de nuestro Dios, yo le pregunto a usted, ¿qué pasará con usted de aquí en adelante? ¿Seguirá ignorando la verdad revelada de Dios, hoy día plasmada en las Escrituras? ¿O reconocerá y obedecerá que usted tiene una participación activa, tiene una responsabilidad en el progreso de la verdad revelada de Dios? Que el Señor no solamente quiere que usted sepa la verdad que Él ha revelado para su salvación, sino también Él quiere que usted se someta a esa verdad, obedeciéndola y estando a la espera del fiel cumplimiento de sus verdades. El llamado para nosotros hoy día no es que el Señor nos haya dicho, todas estas cosas pasarán así y así. El llamado para nosotros hoy día es si estamos listos para cuando estas cosas sucedan. Si estamos listos para cuando estas cosas sucedan. Si usted no está listo, preparado para cuando estas verdades reveladas se cumplan, una vez más, yo le pregunto, ¿qué usted espera? ¿Qué usted espera? Venga, corra a Cristo y Él lo salvará de la ira venidera de Dios. El propósito de la verdad revelada de Dios para con el hombre ha sido en cada época, con cada verdad revelada, para la salvación de los hombres. Si Dios le está diciendo algo en esta noche, es para su salvación. El Señor quiere salvarle. Iglesia, para nosotros termino con este llamado. Si ya tenemos la verdad revelada de Dios, si ya tenemos la verdad revelada de Dios y la conocemos, nuestro deber es vivir acorde a esa verdad y a la espera de la manifestación gloriosa del cumplimiento de esas verdades. Así como un vigilante está a la espera y atento, cuidando la propiedad de su Señor, así el Señor quiere que estemos con su verdad revelada, atentos y en espera. No lo tienen que buscar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice Juan a sus lectores, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mis hermanos, demos gracia y gloria a Dios, porque el hecho de que Él nos revele su verdad progresiva, completada aquí, hoy contenida completamente en su palabra, es un reflejo de su amor y su gracia para todos nosotros, para todos nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, no solamente para los cristianos. Obvio, solamente los cristianos por el Espíritu Santo pueden entender esa revelación, pero la palabra de Dios es también para ti si no tienes a Cristo. Tú necesitas venir a Cristo primeramente para luego poder entender la verdad revelada de Dios. Miren, Dios pudiera no habernos revelado su verdad inmutable y así nosotros hubiéramos perecido. El Señor le bendiga. Wow. Wow, hermanos, estoy con el corazón lleno. Voy a tratar de hacer algo. En esto me tiene que demostrar un chin de paciencia. Los que están todavía sintonizadas, por favor, hazme un favor.
busque un lapicero y un papel, porque esto es algo que yo no puedo hacer. Usted tiene que hacerlo. Voy a tratar de compartir esto. Ahí en la pantalla, ahí está la información del contacto de la iglesia. Bueno, yo elegí el cuadro equivocado porque no tiene el WhatsApp de la iglesia, pero ustedes allí en la página de la iglesia en Facebook, hay un botoncito ahí que dice WhatsApp. Usted puede hacer un clic ahí y aparezca el WhatsApp de la iglesia. Ahí está el correo y ahí está todas las redes sociales ahí, que es igual. Hermanos, mi pregunta es, ¿cuál será tu decisión en esta noche? Este mensaje me ha dejado en mente dos versículos. Uno es en 2 Corintios, donde dice: en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Esa decisión no es para mañana. Si el Señor ha llegado a su corazón en esta noche con el mensaje y usted entiende ya que necesita ser salvo de la ira venidera de Dios, que fue bien predicado en esta noche. Si usted no es parte de la familia de Dios y necesita esa relación, por favor, nosotros no lo podemos hacer por ti. Usted lo tiene que hacer. Ya voy a quitar eso. Usted puede volver a ver el video si lo necesito otra vez. Esa decisión yo no puedo tomar por ti. Usted lo tiene que tomar. Si quiere, ponga allí en los comentarios. Por favor, que se ponga en contacto conmigo porque necesito tomar una decisión importante. Ahora, la segunda decisión es para el creyente. Esto realmente ha dejado en mi mente dos versículos. Uno está en Romanos, donde dice que la noche está avanzada. Hermanos, yo siento en el fondo de mi corazón que el tiempo se nos está acabando para hacer la obra del Señor, para vivir la vida cristiana que Dios nos ha dado. Y creo que la exhortación nuestra es esto mismo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ahora no es el momento de apagar el carro y salir. Ahora es el momento de acelerar. Ahora es el momento de trabajar aún más, porque el tiempo se nos está acabando. Y hermanos, por favor, toma seriamente cualquier cosa que el Señor ha puesto en su corazón. Yo me siento ahora más motivado que nunca a utilizar los dones espirituales que Dios me ha dado y toda habilidad que Dios me ha dado. Estoy más motivado que nunca trabajar por Él hasta que venga por nosotros. Y esto realmente ha sido para el cristiano y ha sido para la persona que no es creyente, que no es convertido, que no tiene vida espiritual. Hermanos, por favor, no deja que pase este momento. Necesitamos, por lo que es el límite de la comunicación virtual, necesitamos, si usted siente la convicción de tomar alguna decisión importante, que usted se ponga en contacto con nosotros, ¿ok? Quiero tomar el momento ahora de orar y cerrar el culto y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Okay? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada con poder, ha sido un mensaje claro, Señor. Yo te ruego, Señor, que por cualquier persona que haya oído el mensaje, las personas que lo van a oír después,
que van a ver la grabación. Te pido, Señor, por ellos, que este mensaje pueda obrar en sus corazones, Señor, para que reconozcan su necesidad de conocer a Cristo como su Salvador. No hablo de tener alguna religión, esto es tener una relación con el Dios creador. Y te pido por ellos, Señor, que aceptan a Cristo, que tomen el paso de fe de arrepentirse y de aceptar por fe lo que Cristo ha hecho por ellos, Señor. Creer de corazón y confesar con su boca. Te ruego por mis hermanos también, Señor, que haya sido impactado por este mensaje, Señor. Necesitamos, Señor, entender los tiempos en los cuales estamos viviendo ahora, Señor. Te pido que podamos tener la mente y corazón espiritual para entender la oportunidad que tenemos, entender que esto es nuestro turno, es nuestro tiempo para hacer la obra del Señor. Y te pido, Señor, que esto sea nuestro compromiso, Señor, de aquí en adelante. Gracias, Señor, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Señor, tú mereces toda la honra y la gloria por cualquier cosa, Señor, que tenga resultado eterno, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por todos que están sintonizados, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les recuerdo de dos cosas importantes. Uno es, en tus redes sociales, comparte este mensaje. Hermanos, esto fue un mensaje, me sorprendió. Fue bastante evangelístico. Es una oportunidad excelente de compartir esto con todas tus redes sociales y así el evangelio va a salir a personas que quizás nunca lo van a oír. Comparte esta transmisión en Facebook, si puedes copiar el enlace, compártelo en Instagram, en lo que sea, ¿no? Y el segundo es esto. Ahora estoy grabando los mensajes. Y si le es más fácil conectarse con YouTube, esto va a estar en la página de YouTube, ¿ok? Muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias por este mensaje y nos vemos, hermanos, en esta semana que viene. Dios mediante el jueves a las 7. Únete con nosotros en el culto de oración. Jóvenes, por favor, únete con nosotros también los sábados para el culto de jóvenes en la noche a las 7 p.m. y también todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ha sido un gran gusto estar con ustedes. Vladimir y yo los queremos mucho, los extrañamos. Gracias por ser parte de este culto. Dios les bendiga. Nos vemos y que pasen todos una buena noche.